Hablar de mi papá y hablar de Baldomero Guerrero es toda una hazaña porque al final no sé si estoy hablando de un personaje mítico, si estoy contando una historia porque nadie la puede corroborar o si simplemente era fantasía. A mi papá no le gustaba mucho hablar de su vida ni de su experiencia cuando niño ni de su familia que nunca conocimos, nunca supimos quiénes eran y por voluntad propia tampoco fuimos nunca a buscarlos y aprovechaba cuando se iba la luz en los famosos apagones de los 90 para contarnos historias, para conversar de sus aventuras en barco, para conversar sobre las decisiones que había tomado cuando decidió quedarse en Estados Unidos, las razones por las que había decidido volver, lo que hizo cuando regresó. Y me habría encantado haber sido mayor, tener esta edad, por ejemplo, para poder escucharlo y poder hacer preguntas y compartir y poder tomar más de esa historia. Pero bueno, por eso no me voy a enfocar ahí, más allá de decir que mi padre, que es la mitad del aporte genético, y perdón si estoy siendo imprecisa con eso, pero simbólicamente sí lo es, tiene una carga ancestral que a mí me ha generado todo tipo de emociones, de placer, de disfrute, pero también de mucho rechazo, porque siendo una mujer mulata mestiza y más siendo niña y creciendo en un colegio de gente entre comillas blanca, se generan muchas dinámicas que a veces hacen que o hacían que rechazara ese origen, ¿no? Esa mezcla entre lo afrodescendiente, lo indígena también, que está muy presente en Nariño, la música pacífica, el canto, el tambor, la fiesta. Y mi padre hacía eso, llegaba a algún lugar y lo que hacía era poner música y hacer fiesta y danzar y coquetear, y era alguien que hacía de su espacio un lugar lleno de luz, lleno de compañía. Cuando mi papá empieza, ¿no?, a envejecer, mi papá me tuvo a los 52 años, si no estoy mal, si mis cuentas no fallan. Y claro, ya era un hombre grande, ¿no?, maduro, entre comillas. Y ver a un papá grande es distinto. Ver su relación con los discos, su relación con la lectura, su relación con la fotografía, su relación con las plantas, su relación con la cocina, su relación con la historia, era muy distinto con el juego a lo que tal vez habría sido un padre más joven. Pero eso también me enseñó a ser paciente, a acompañarlo en eso que eran sus pasiones y sus vicios solitarios. Y creo que ese era su regalo, como también esa nostalgia de algo que él extrañaba, que ya no estaba, ¿no? Aunque ahora tuviera familia y trabajara, hiciera un montón de cosas, pero bueno. Cuando mi papá comienza a perder como esa vitalidad, yo tenía, creo que 26 años, más o menos, 25, 26, y nuestra relación no era muy buena. Años antes, 2 años antes más o menos, yo había decidido irme de la casa por múltiples peleas y discusiones, porque
tomaba unos comportamientos muy agresivos conmigo, rechazaba mucho lo que yo hacía, pensaba, decía. Y en mi inmensa rebeldía decidí irme de la casa a buscar otro camino, otro lugar donde yo me sintiera un poco más segura. Y bueno, luego regresé un tiempo antes de su fallecimiento, que también sentí que fue parte del proceso. Mi papá venía con unos episodios de pop desde que yo casi que tengo memoria, porque como buen fiestero y buena persona social, se hizo fumador desde muy joven y también trabajó en construcción, entonces había sí mucho polvo que entraba a sus pulmones. En fin, tenía unos problemas de POC muy fuertes y recuerdo que tuvo un episodio en el que casi sentía que se ahogaba. Me acuerdo perfecto que era una Semana Santa, yo tendría por ahí 10 años, 11 años, y juró, llorando, arrodillado, a punto de ahogarse, que no iba a volver a tocar un cigarrillo nunca más mientras pudiera vivir para cuidar a su familia. Y eso se volvió un mantra también en fiestas con familiares y con gente cercana, porque le encantaba fumar y beber, y luego se ponía un poco más emocional y sentimental y empezaba a hablar sobre todo con un primo en específico, a decirle que si él se iba y si él fallaba, le daba mucho miedo dejar a sus hijos muy pequeños, y que no era capaz, ¿no? No era capaz de soltarlos, y que por favor se los encargaba para que los cuidara. Yo lo escuchaba diciendo eso, ¿no? Siendo la hija mayor dentro de esta familia, pues me costaba mucho escucharlo y llorar, preocupado genuinamente por no dejar a su familia sola. Y cuando empezó a usar un respirador también en la noche, y empezó a tener problemas de insomnio y empezó a ahogarse, ya no podía caminar. Era muy lindo porque además lo podía ver. Siempre mi papá se veía desde muy lejos, pues por sus características, por su color de piel, por su pelo, por la ropa que tenía. Era alguien que lo podías identificar desde muy lejos cuando venía caminando, y verlo caminando era genial, y luego saludarlo y decirle para dónde vas. Y hubo un momento en el que ya no podía caminar porque se ahogaba, le costaba mucho caminar y respiraba por la boca y lo intentaba. Como ese año, en 2015, no era 2014, empezó a tener episodios más seguidos de esos ahogamientos, y a principios de 2015 empezó a sufrir mucho del EPOC, aunque tenía respiradores y tenía inhaladores y tenía muchas opciones. Le costaba mucho pararse al baño en la noche. Recuerdo perfecto que yo tenía mucho miedo de aceptar lo que venía con eso, de aceptar que mi papá probablemente estaba pasando por un momento en la que la vida se apaga. Se quedaba a veces viendo televisión, ¿no? Como con la boca abierta, y se le veía como la cara muy chupada, porque también ya las personas, cuando empiezan a despedirse de la vida, una de las cosas que se va aligerando es el hambre. Empiezan a sentir menos hambre, más sueño. Y recuerdo perfecto que se quedaba dormido así y decía: Dios, ¿y qué tal si nunca se despierta? Y me daba miedo y me iba rápido para no verlo, o hacía cosas para despertarlo, como los papás con los bebés. Empezó a ir repetidas veces a la clínica. Al principio lo llevamos nosotros, no lo llevaba mi mamá o mi hermano, entonces estaba en la clínica, y luego volví a casa un día donde recuerdo perfecto que fui a verlo a la clínica, porque a veces estaba en urgencias y no lo dejaban. En esa visita había crema, entonces le vi los pies súper resecos, y los que me conocen saben que odio la piel reseca, paradójicamente, porque mi piel es muy reseca. Y entonces le empecé a poner crema y a hacerle masaje, y en eso él empezó a conversar conmigo, cosa que no había hecho hace mucho tiempo. Entonces empezó a preguntarme que yo qué hacía en mi trabajo, y entonces le conté, y le dije como trabajo para una empresa de licor, y entonces como le encantó tanto beber en algún momento de su vida. Entonces me decía ¿cuál? Y me preguntaba, y me decía bueno, ¿y qué haces allá? Y ese momento lo recuerdo perfecto porque me enternece mucho la situación, ¿no? Como estar en ese momento en el que el otro
ya no le importa ni la textura de su piel, ni ir a ningún lugar porque no puede, sino escuchar a quien tiene ahí enfrente. De esa ida a la clínica lo volvimos a llevar a la casa y eso fue para Día del Padre. Con mi hermano fuimos a comprarle una pijama porque ya iba a estar más tiempo en la casa, necesitaba ropa cómoda y mi padre siempre fue de usar como pantalones de paño y sacos de lana cuello tortuga y blazers y no tenía mucho sudaderas y cosas así. Compramos esa pijama y se la regalamos de Día del Padre y unos días después él se levantó muy enfermo, otra vez con el EPOC y no podía respirar y tenía fiebre. También un tipo de infección pulmonar que no se había resuelto, pues porque vivía con EPOC. Y bueno, lo cuidamos ese día y en la noche, como a las 10 de la noche, no se podía parar al baño y le habían mandado unos pañales para que no tuviera que correr para ir al baño. Y entonces, pues nada, fue como vamos a ponérselo y estaba tan mal que fue como no hay que volverlo a llevar a la clínica porque no podía respirar. Y me acuerdo perfecto que se acercó a mí y me dijo: yo así no quiero vivir así. Es muy duro escuchar eso de alguien, pero igual mi papá había sido muy fuerte. Mi papá era un guerrero y un luchador, como lo ha sido mi mamá también, y fue como, va a volver. Me acuerdo perfecto que en ese momento tuve tanto miedo como a afrontar eso, pero ya había ido y vuelto tantas veces que dije como no quiero ir a la clínica. Mi mamá fue con él, porque además, bueno, solo puede ir una persona en la ambulancia. Mi mamá dijo, yo voy a ir con él. Y mi hermano y yo nos quedamos acá. Cuando los paramédicos llegaron para ayudarlo a bajar, no subieron ninguna camilla porque no cabía y lo ayudaron a bajar a pie y él empezó a gritar que quería hacer pipí, y fue como nuevamente hazlo en el pañal. Y fue muy doloroso verlo así, y él tampoco se veía así. Desde el primer momento que le dijeron que usara pañal, él no lo quiso usar. Esos días yo los había pedido porque estaba haciendo un curso de certificación en una plataforma y quería estar en eso, pero ese día iban a hacer el lanzamiento de un comercial en el lugar en el que trabajaba y dije, yo quiero ir porque yo trabajé en esto, trabajé en la producción de esto y la ideación, yo quiero ir, con la sensación, ¿no?, en el cuerpo de mi papá. Cuando terminé el curso, ya eran como las 5 de la tarde más o menos y yo estaba en Usaquén, que en Bogotá, eso es como muy al norte, y el comercial lo íbamos a estrenar al otro extremo de la ciudad, cerca al centro. Recuerdo perfecto que mi mamá me llamó mientras yo estaba como organizándome para salir y me dijo, estoy viendo a tu papá y pasó una noche muy difícil, lo acaban de entubar y los médicos dicen que cuando se entuba pues es porque él ya no puede más y probablemente sí, como que tu papá no va a pasar otra noche más. Y yo le pregunté, me acuerdo como, ¿y todavía hay visitas? Y me dijo, no, ya no. Y me acuerdo que me subí al bus para ir allá, como con esa sensación de, esto ya fue, ya está, no hay otro camino, no hay más. Y cuando estaba en el bus, como a la mitad del recorrido, cuando estaba ahí, sentí como en la parte baja de la cabeza, arriba de la nuca, como si me desconectaran o si me dieran un golpe. Fue muy fuerte, fue una sensación contundente, como si me desconectaran un cable de alimentación, y sentí mucho dolor de cabeza y dije, mi papá ya no está. Fue lo primero que sentí como en mi cuerpo, en mi ser, y obviamente empecé a llorar y a sentir como esa sensación de la pérdida. Y llegué al lugar, pedí un gin tonic y como a la media hora me llama mi mamá y yo no le respondí el teléfono. Me volvió a llamar, no le respondí y estaba ahí como sosteniendo, ¿no?, esa bola pesada en la garganta. Y al rato se sienta al lado mío una compañera que lleva muy poquito trabajando conmigo y se siente y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, no sé, mi papá se acaba de morir. Y se quedó congelada, me acuerdo su cara, como de qué pasó, cómo así que tu papá se acaba de morir. Y sí, le dije, sí, se acaba de morir. ¿Y tu mamá? ¿Y dónde está? Y
no, muy preocupada, y yo decía como no, es que ya, o sea, no hay nada que yo pueda hacer. Y terminé el trago y ahí llamé a mi mamá para preguntar cómo estaba. Efectivamente me llamó muy intranquila, muy asustada, diciéndome que le habían llamado al hospital a decirle que mi papá había fallecido, que le había dado un paro cardiorrespiratorio y que había muerto. Procedimos a llamar pues a la familia y a la gente que podía ayudarnos. Cuando llegamos a la clínica nadie quería subir y fue contundente tener que decir yo lo hago, ¿no? Y yo llamo a la funeraria y yo me encargo. La única cosa que no fui capaz de hacer fue reconocer el cuerpo, porque así muera en un hospital hay que ir a hacer reconocimiento de cuerpo y no fui capaz de hacerlo. Pero ese día fue durísimo ver como la orden de no reanimación. Y me acuerdo que en todo ese dolor, ¿no? En esa sensación de desconexión, de no ver el cuerpo ahí, de ya ver la máquina sola, decir, ¿quién dio la orden de no reanimación? Entonces todo entre los médicos y las enfermeras decían, no, es que no había orden de reanimación porque él ya lo había reanimado ayer y entonces no había orden. Y yo, pero ¿quién da la orden de no reanimación? Obviamente en el enojo no quería firmar, estaba muy enojada. Y bajé y bueno, fue como hay que hacer reconocimiento del cuerpo, hay que irse a dormir, ¿no? Ya era tarde ese día y fue horrible tener que pensar no en qué vamos a hacer y a quién y cómo vamos a hacer con el cuerpo. Unos años antes, en previsión de esto, yo le había pedido a mi papá y a mi mamá que compraran un seguro exequial para todos, porque nunca se sabe. El otro día fuimos a la peluquería, mi mamá y yo, en un acto de vanidad. Y entonces, claro, nos atendieron súper bien y nos cuidaron un montón y al final no entendí, pero también era un acto de cuidado, ¿no? Pues por un lado era mi mamá diciendo como yo no voy a permitir que me vean como desarreglada ni nada así, los que vengan. Yo solo pensaba necesito pensar en otra cosa, ¿no? Yo solo pensaba de manera repetida cómo se sintió, qué pensó, qué vio, cómo tomó la decisión, que tomó la decisión su corazón, sus pulmones. Mi mamá estaba como obnubilada en la belleza y en la uña y el color. Y bueno, la historia es que si bien es difícil hacer ese proceso de ir a escoger qué o qué amas, porque hace poco murió mi perra negrita después de 9 años y volví a la misma funeraria y ese olor, el olor a la madera de cajón, a la sala de velaciones, un olor que no se quita, que sigue ahí como por mucho tiempo y es eso, y empezar a ver las personas que llegan y a recibirlas y a hablar. Y también está como la incertidumbre de quién va a venir, quién no va a venir, del dolor también de las personas que amas y que no llegan, ¿no? Eso fue la velación y al día siguiente fuimos a ya hacer la cremación, y en ese proceso me acuerdo perfecto que estábamos la familia y amigos, y antes de introducir el cuerpo en el cenizario, no sé cómo se llama, vamos a llamarlo cenizario, la persona encargada me dice hay que decir unas palabras, como si fuera tan fácil, hay que decir unas palabras, y me acuerdo que yo volteé a ver a mi hermano como hazlo tú, ¿no? En un acto también como muy machista de mi parte, como de, tú eres el hombre de la casa, hazlo tú, además porque ya había hecho muchas cosas yo atrás. Y me dice con toda la contundencia, no puedo. Y no sé, me acuerdo qué fue lo que dije, creo que agradecí por estar ahí. Y luego fueron días muy complejos de no poder dormir, de sentir el vacío, de preguntarme qué venía ahora para la vida, qué iba a pasar con nosotros, no porque no pudiéramos y no supiéramos hacia dónde va el camino, sino porque papá siempre va a ser un norte, un
una orientación, es sol, ¿no? Papá es sol. Y papá también estaba acompañando a mamá, entonces era como, ¿y qué va a pasar en esta dinámica? Y me acuerdo que dormí durante un mes con mi mamá hasta que ya en un punto dijimos, no más, no puedo dormir más contigo, no puedo más. Y luego sí, como a los 20 días más o menos fuimos a recoger sus cenizas, que también es un olor que reconozco perfectamente, el olor a ceniza de alguien que ha sido cremado, y tomamos la decisión de que fuera un árbol, que lo más amoroso que podíamos hacer era ponerlo en un árbol. No me lo imaginé jamás en uno de esos osarios súper lúgubres, no me imaginé jamás a mi papá en un cementerio, yendo a verlo a un cementerio. Hoy mi papá está en un bosque cenizario en Huasca, entre Huasca y creo que es Sopó y Huasca, pero es un bosque cenizario y es un árbol precioso, mucho más grande que yo. Ahora tiene casi 3 metros ese árbol. Fui a verlo el año pasado, después de haber vivido en Medellín unos años. Antes de irme me despedí, fui a verlo y luego no había ido hasta el año pasado. Y hoy no sé, me quedan como varias cosas en mí y en esta forma de recordarlo y conmemorarlo. Y es, mi papá siempre fue un llamado a la reconexión con el sol interno, por su origen, por la forma de ser, por su raza. Mi papá significaba para mí muchas cosas, pero sobre todo significaba creatividad, significaba el rebusque, pero no como el concepto colombiano del rebusque como lo tenemos, sino de crear un plan y de ser muy aplicado y de tener sueños muy grandes y de tener ese magnetismo vital. Todos tenían que ver con mi papá. Nadie que viviera en estas cuadras, ni nadie que viviera en este barrio en esos años mozos de mi papá viviendo aquí, no vino a ninguna fiesta o no lo conocía o no compartió un trago con él. La familia de mi mamá lo adoraba y era súper importante, ¿no? Como su alegría, su gozo, su forma de bailar, su pasión por la fotografía, su conexión también con las plantas, con el cuidado de las plantas, con la sensualidad, con la música. Mi papá fue la primera persona que a mí me enseñó qué es la música, que tuvo esa capacidad de decir, vamos a comprar discos y cuál te gusta a ti, aunque no tenga ni idea qué es, y así tal cual yo también decir como, no sé qué es esto, pero me gusta. Y luego darme cuenta que era un after party de techno noventero. Sentarse a escucharlo conmigo y de ver sus libros y de ver su incansable necesidad de pensar en que hay algo más interesante siempre que puede pasar, su inmensa libertad, también su rudeza, y entender que mi papá en sus momentos más rudos conmigo lo que hizo fue pedirme amor. También que tenía mucho miedo de que yo me encontrara con hombres que no vieran esa belleza y la apreciaran como él la veía y la apreciaba. La relación con mi papá los últimos 10 años, o sea, de mi adolescencia hasta su partida, no fue fácil, y también yo recriminaba mucho esa pérdida, ese contacto y ese amor, pero sin embargo hoy reconozco que él hizo algo muy amoroso y muy grande, y fue quedarse, porque no solamente fue un gestor de la vida, y con gestor me refiero a eso simbólicamente, a lo que decía al principio del episodio, de poner el 50% de su ADN, sino también de ser alguien que hizo una curaduría de la música y la ropa y las plantas y la cocina y el juego, y me enseñó mucho el poder del trabajo, el poder de ser comprometido y tomar responsabilidad por lo que creas. Y con esto quiero darle las gracias a mi papá. Mi papá
sigue siendo un espíritu juguetón y aparece por ahí y conversa conmigo y aparece en sueños míos y en sueños de mis amigas y me muestra caminos y me impulsa a viajar y a moverme y a empacar la maleta y a no mirar hacia atrás y esa libertad es la que hoy vengo a honrar tras 11 años de su partida física y sobre todo comprendiendo desde esa trascendencia que él vino a mostrarme con su partida la importancia de la libertad, de poder tomar las decisiones, de no esperar a que el otro me diga qué hacer, de no tener miedo a habitar la vida como soy, de honrar el origen, la raza, honrar la música, los sonidos, los sabores y darme toda la fuerza del baile, del movimiento, que es lo que trae al final como toda esta herencia que él honró con su vida y que hoy también hace parte del camino que yo elegí. Hasta acá voy a dejar esto, no sé qué tan largo va a quedar, hace parte para mí empezar con mi historia para luego abrírsela a otras personas que también tienen una historia con respecto a sus padres, a sus mascotas, a seres cercanos, hijos, porque este lugar es para eso, para conversar sobre esos espacios en los que atravesamos ese lugar de ajuste de la vida. Y gracias por escuchar y nos vemos en una siguiente entrega.